Ahora voy a hacerles un ejemplo sobre la ley de Coulomb, pero ya el sistema de carga se encuentra en el espacio, o sea, en 3D. Entonces, voy a darles unos pasos, que ojalá sigan ustedes siempre esos pasos, son como 5 pasos. Sigan cada uno de esos 5 pasos y notarán que no tendrán ningún problema en resolver un problema de hallar la ley de Coulomb para un sistema de muchas cargas. Simplemente que el proceso es mucho más largo, pero si siguen los 5 pasos, más o menos son 5 pasos, si siguen exactamente esos 5 pasos, no tienen ningún problema en resolver cualquier problema sobre sistema de cargas colocadas en el espacio 3D. Bien, el ejemplo dice así: nos dan en este caso un sistema de 4 cargas. La carga Q1 de 1 microcoulomb se encuentra localizado en el punto 1, 2, 3 metros. Miren que está en el espacio 3D. La carga Q2 es negativa. Tiene una carga de 2 microcoulombios en el punto 1, menos 2, menos 1 metros. Q3, 3 microcoulombios en el punto menos 2, 1, menos 2 metros. Q4 de 2 microcoulombios en el punto menos 2, menos 1, 0 metros. Esas son las cargas localizadas en un espacio con sus valores y sus posiciones. La pregunta es hallar la fuerza total que se ejerce sobre la carga Q4 debido a las demás cargas. Eso es lo que nos dice. Entonces, primer paso, paso número 1. Paso número 1. El paso número 1, vamos a decir, colocar el sistema de cargas en un sistema 3D. Colocar las cargas en el sistema 3D. En el sistema 3D. Entonces, hacemos lo siguiente. Dibujamos nuestro sistema cartesiano, ya que según eso, según los datos, está en el sistema cartesiano. X, Y y Z. Vamos a colocar las cargas en el espacio. Pero ojo, no hay necesidad de colocar las cargas exactamente como dice acá, por decir algo, la carga Q1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, y luego subamos acá y 3. No hay necesidad de hacer eso. Ustedes coloquen todas las cargas en cualquier punto donde ustedes quieran del sistema cartesiano en 3D. Coloquen las cargas como quieran. Si pueden colocarse en un cuadrante o en 2 cuadrantes, como quieran. Yo voy a colocarlas así: Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 es positivo, voy a llamar a Q1, Q2 es negativo, Q2, Q3 es positivo, Q3 y Q4. Positivo. Listo. Ese es el paso número 2. Como pueden ver, es muy sencillo. Colocar las cargas en un sistema 3D en cualquier posición que ustedes quieran ahí. Ese es el paso número 1 y listo, ya está. Vamos para el paso número 2. Paso número 2. El paso número 2 es hallar los vectores de posición, de cada una de esas cargas. Con respecto, claro está, con respecto al origen. Entonces, sería colocar los vectores de posición de cada una de las cargas. Q1, su vector de posición lo da este vector que voy a llamarlo R1. ¿Cuánto vale ese vector? R1 sería igual a 1i más 2j más 3k.
I más 2J más 3K. Ojo con la nomenclatura. Conmigo yo exijo colocar el vector con sus vectores unitarios, no colocarlo de esta otra manera, que es correcto, pero no me gusta. 1, 2, 3, así, como una terna. Esa es una forma de colocarlo, pero para mí no me gusta. Para mí es así, en forma explícita, colocando sus vectores unitarios. Bien, vamos para el vector de posición. El vector de posición de Q2. Llamémoslo R2. Y R2 sería el vector de posición de la carga Q2, que es negativa, y menos 2J menos K. Y menos 2J menos K. Ese es el vector de posición R2. Vamos para el vector de posición R3. R3. El vector de posición R3, voy a colocarlo acá, R3, será igual menos 2i más J menos 2K. Y el vector de posición de la carga Q4, sobre la cual vamos a hallar la fuerza total, R4. R4 será igual a menos 2i menos J y más 0K. Bueno, ese es el paso número 2, colocar los vectores unitarios de cada una de las cargas. Tercer paso, paso número 3. Recuerden, esos pasos es simplemente como abonar el terreno para aplicar la fórmula F12 es la constante, Q1, Q2, R12 al cuadrado por el vector unitario 1, 2, o sea, aplicar la ley de Coulomb, o sea, la fuerza entre cada parte de cargas. Entonces, lo que estoy haciendo acá en el paso 2 y el paso 3 es hallar las distancias. Las cargas ya las tengo, la constante ya sé cuál es. Este paso que voy a hacer es para hallar las distancias. Entonces, el paso número 3, determinar las distancias entre cada carga con respecto a la carga sobre la cual vamos a hallar la fuerza, o sea, la distancia entre Q1 y Q4, la distancia entre Q2 y Q4, la distancia entre Q3 y Q4, o sea, en este caso, sobre Q4, que es donde nos piden hallar la fuerza. Claro, sobre Q1, Q2 y Q3 también se ejercen fuerzas debido entre ellas, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es lo que nos preguntaron: ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre Q4 debido a las demás cargas? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, determinar las distancias entre cada carga con respecto a Q4. Entonces, hacemos lo siguiente. Q1 y Q4, colocamos acá una recta que una Q1 con Q4. Esa recta o ese segmento la convertimos en un vector. ¿En qué sentido iría ese vector? Iría en el sentido en que iría las fuerzas sobre Q4 de Q1. ¿Y cómo sabemos? Pues miramos las polaridades de esas cargas, los signos. Q1 positivo, Q4 es positivo, por lo tanto, sobre Q4 se ejerce una fuerza en esta dirección debido a Q1 por el efecto de repulsión. Entonces, por lo tanto, colocamos el sentido en que va la fuerza de repulsión sobre Q4 debido a Q1. Eso por nuestra nomenclatura vamos a llamarlo R1 hacia 4. Calculemos ese vector. R14
es igual a punta menos cola. Es una resta de vectores. El vector R4, que es este de acá, este es R4, menos cola, R1. R4 menos R1. Esa resta sería R14 sería igual. R4 lo tenemos acá, menos 2i, menos j, más 0k, menos R1. R1 es i más 2j más 3k. I más 2j más 3k. Por lo tanto, R14 nos quedaría como menos 2, menos 1, menos 3i. Menos 2, menos 4j. Y 0, menos 3, menos 3k. Ese es el vector R14, este de acá. Ahora sí, hallemos su magnitud. Y al hallar su magnitud estamos hallando esta distancia. R14, su magnitud, podemos, como hemos dicho, para mí nuestra nomenclatura para la magnitud de un vector, simplemente colocar su nombre, que lo hemos llamado R14, pero sin la flechita. Sería menos 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. A ver, revisemos. Menos 2, menos 1 da menos 3. Menos 1, menos 2, esto es menos 3. Menos 1 y menos 2 da menos 3, y 0 menos 3, listo. Este sería 3. Raíz cuadrada. Por lo tanto, R14 sería 3 por 3, 9 por 3, 27, serían raíz de 27 metros. No se les olvide que al final de cada cálculo colocamos las unidades. En este caso estamos utilizando el sistema MKS, metros, y la carga en coulombs. Ya hallamos la distancia R14, de Q1 a Q4. Ahora hallamos la distancia entre Q2 y Q4. Hacemos el mismo procedimiento. Colocamos este segmento que une Q4 con Q2, colocamos el sentido de ese segmento para convertirlo en un vector. Ese sentido indicaría la fuerza sobre Q4 debido a Q2. Vemos que Q2 es negativo, Q4 es positivo, por lo tanto se dice una fuerza de atracción. Y como estamos analizando sobre Q4, la fuerza sobre Q4 tiende a ir hacia Q2, o sea que iría en ese sentido. Por lo tanto voy a llamarlo R de 4 hacia 2. R4 hacia 2. Y R de 4 a 2 sería igual a punta, que es R2, menos cola, que es R4. R42 sería igual a R2 y menos 2J menos K menos R4 menos 2I menos J más 0K. R42 que haría menos 1 menos que haría 3I. Menos 2 menos nos da más, que haría menos J, menos 2 más 1, menos 1. Menos K, menos 1, menos 0, que haría menos K. Eso nos quedaría el vector 4, 2. Menos K, menos 0, sería menos K. Ahora si hallamos la magnitud, sería 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y esto R42 nos quedaría 9, perdón, este es, ¿por qué 0? No.
3 al cuadrado menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado nos quedaría 9 raíz de 11 metros. Raíz de 11 metros. Ahora vamos a hallar la distancia entre 3 con 4. Hacemos el mismo procedimiento. Trazamos un segmento que une 3 con 4 y miramos en qué sentido iría este segmento para convertirlo en un vector. Vemos que Q4 es positivo, Q3 es positivo, por lo tanto la fuerza sobre Q4 va hacia acá, de repulsión. Por lo tanto señalamos ese segmento con una dirección de 3, de R3, 4, de 3 hacia 4. R3, 4 será igual a R4 menos R3. Punta menos cola. R4 menos R3. R3, 4 será igual a R4 menos 2 menos 1, 0. Menos 2i menos j más 0k menos R3 menos 2i más j menos 2k. R3, 4 quedaría con menos 2 más 2, 0i. Aquí esto nos da más. Menos j menos 2j. Y 0 menos menos más 2k. R3, 4, el módulo, o sea la distancia sería 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos quedaría raíz de 16 metros. 4 más 4, perdón. 4 más 4 nos daría 8 metros. Esa sería la distancia entre Q3 y Q4. Listo. Ya hallamos el paso número 3, que es hallar las distancias. Paso número 4. Paso número 4. El paso número 4, ya hallamos las distancias. El paso número 4 es hallar los vectores unitarios que nos va a dar la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre Q4. Entonces vamos a hallar, determinar los vectores unitarios. Bien, voy a dibujarlo con rojo los vectores unitarios. El vector de la fuerza F1, 4, o sea, vamos a hallar este vector unitario. Este vector unitario que voy a llamar U1, 4. U1, 4, como todo vector unitario, simplemente es el vector R1, 4 sobre su magnitud. Y eso sería igual. Vector R1, 4. Vector R1, 4, míralo acá, menos 3i, menos 3j, menos 3k, sobre su magnitud, raíz de 27. Listo, ya hallamos el primer vector unitario. Ahora hallemos el otro vector unitario, el que nos va a dar la dirección de la fuerza sobre Q4 debido a Q2. Vemos que el vector va en esta dirección. Por lo tanto, el vector unitario tiene que ir en esta dirección. El que nos va a dar la dirección de la fuerza. Llamémoslo U4, 2. U4, 2. Y eso nos daría U4, 2 será igual a R4, 2
sobre R42, la magnitud. R42 nos dio 3i menos j menos k sobre raíz de 11. Ese sería el vector unitario U sub 4, 2. Vamos para el otro vector. El vector unitario sobre la fuerza sobre Q4 de Q3 sería este de acá. U3, 4. U3, 4. U3, 4. U3, 4 sería igual a R3, 4 sobre la magnitud 3, 4. R3, 4, tenemos por acá 0i menos 2j más 2k sobre R3, 4, raíz de 8. Ese sería el vector unitario, U3, 4. Vamos para ya tenemos las distancias, tenemos los vectores unitarios, ahora apliquemos la ley de Coulomb para hallar cada una de las fuerzas. Entonces coloquemos acá paso número 3, paso número 4, paso número 5. Determinar cada una de la fuerza sobre Q4. Hallemos la primera fuerza que se ejerce entre Q1 y Q4. Vemos que la fuerza va hacia acá. Vamos a colocar esta fuerza acá, F14. Esa fuerza, coloquémosla en verde, a ver. Esta. Sobre 1,4. Aplicando la ley de Coulomb, F14 será igual. La constante Q1, Q4 sobre R14 al cuadrado. Si quiere así, o si se quiere R14 al cuadrado, como quieran colocarlo, aquí en este caso, por el vector unitario U14. Coloquemos los valores. F14 sería igual 9 por 10 a la 9. Q1 vale 1 por 10 a la menos 6, que es un microcoulombo, por 10 a la menos 6. Q4 vale 2 por 10 a la menos 6, sobre R14. Esta distancia R14, raíz de 27. Raíz de 27 al cuadrado nos quedaría 27 y una vez por el vector unitario U14 menos 3i menos 3j menos 3k sobre raíz de 27. Hallemos el valor, será igual. Vamos a hacer esto. Hagamos esta operación. Y esta operación lo multiplicamos cada uno por sus tres componentes. Por cada uno de sus componentes. Nos quedaría 1.28 por 10 a la menos 4, que multiplica a menos 3i, menos 3j, menos 3k, y multiplicamos todo esto, F14 sería igual a 3.8, coloquemos una décima nada más, menos
por 10 a la menos 4 y menos 3.8 por 10 a la menos 4 j y menos 3.8 por 10 a la menos 4 k. Todo esto está dado en Newton. Esa sería la fuerza F14. Ahora iremos la fuerza de 4 hacia 2. De 4 hacia 2. O sea, coloquemos el color. F4 sería esta. F de 4 hacia 2. Será igual. F de 4 a 2 será igual a la constante. Q2, Q4, R42, la distancia al cuadrado, por su vector unitario U42. F42 será igual 9 por 10 a la 9. Q2, 2 por 10 a la menos 6. Q4, 2 por 10 a la menos 6 sobre R42, raíz de 11 al cuadrado, 11 y su vector unitario U42 menos, 3i menos j menos k sobre raíz de 11. F42 será igual, haciendo estas operaciones, o sea, esto de acá, quedaría 3.27 por 10 a la menos 3 que multiplica 3i menos j menos k. Hagamos ese producto. F42 quedaría como 327 por 3, 9.81 positivo, 9.81 por 10 a la menos 3 y 327 menos 3.27 j y menos 3.27 k. Eso está dado en Newton. Esta es la fuerza F42 y aquí tenemos la fuerza F14. Ahora hallamos la fuerza sobre Q4 debido a Q3, que es de repulsión. Sería esta fuerza. F34. F34. Hallemos esa fuerza. Apliquemos la ley de Coulomb. Nos quedaría que F34 es la constante. Q3, Q4 sobre R34 al cuadrado por U34. F34 quedaría como 9 por 10 a la 9. 3 por 10 a la menos 6. 4 es 2 por 10 a la menos 6 sobre R34, raíz de 8, o sea, 8, y acá multiplicamos acá por el vector unitario R34, o sea, U34, que sería 0i menos 2j
más 2K sobre raíz de 8. F3,4 quedaría igual. Nuevamente, este producto quedaría como 238 por 10 a la menos 3 que multiplica 0i menos 2j más 2k. Bien. Y hacemos el producto sería F3,4 que haría como 0i 2 por 2, 38 por 2, 477 negativo por 10 a la menos 3 j y más 4.77 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3k. Eso está dado en Newton. Esta fuerza. Siguiente paso, sumar las fuerzas. Las sumamos por componentes. ¿Qué haría? Fuerza total en 3 sería igual a la suma de las fuerzas F1,4 más F4,2 y más F3,4. F3 sería igual, sumemos las respectivas componentes. F4,2, ¿dónde está? Este acá, F1,4 sería menos 3.8 exponencial menos 4 más 9.81 exponencial menos 3 y más 0 nos quedaría 9.44 por 10 a la menos 3i. F en x, la componente en x, sería menos 3.8 exponencial menos 4 menos 3.27 exponencial, y me faltó, por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, me faltó colocar el exponencial. Nos quedaría por 10 a la menos 3 y más 4.77 exponencial menos 3 igual menos 8.42 por 10 a la menos 3 j y en k sería menos 3.8 exponencial menos 4 menos 3.27 menos 3, eso es k, y más 4.77 exponencial menos 3 igual 1,12 por 10 a la menos 3k. Pero esto está dado en Newton. Esa sería la fuerza total que se ejerce sobre la carga Q4. Si queremos hallar la magnitud de la fuerza, simplemente hacemos esto. Esto al cuadrado, o sea,
Y la magnitud de la fuerza F3 sería F sub X al cuadrado, F sub Y al cuadrado, más F sub Z al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, este término al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, y lo sumamos, o sea, Pitágoras. Así hallaríamos la magnitud de la fuerza. Si queremos hallar la dirección que forma esta fuerza total con respecto a cada uno de los tres ejes, utilizamos los cosenos directores. O sea, coseno de teta sub x es igual a f sub x sobre la magnitud. Coseno de teta sub y es igual a f sub y sobre su magnitud. Y coseno de teta sub z será igual a f sub z sobre F3, la magnitud. Así hallaríamos los cosenos directores y luego haríamos los arcocosenos para hallar los ángulos con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Y así queda resuelto el problema. Como pueden ver, nos dio ¿cuántos pasos? 5 pasos. Si ustedes siguen estos pasos al pie de la letra, seguro que pueden resolver cualquier problema en 3 dimensiones para hallar la fuerza total de un sistema de muchas partículas de una manera relativamente fácil. Que claro, resulta un poco más largo, pero es relativamente más fácil. Por ejemplo, si son 10 partículas, 10 cargas, si nos piden hallar la fuerza sobre una de ellas, entonces, primer paso, ¿cuántos vectores, cuántas cargas? 10, las colocamos ahí. ¿Cuántos vectores de posición? Serían 10 vectores de posición. Paso 1, 10 vectores de posición. Paso 2, ¿cuántas distancias? Como son 10 cargas, serían 9 distancias con respecto la distancia con respecto a la carga donde nos piden hallar la fuerza total. 9 distancias. ¿Cuántos vectores unitarios? 9 vectores unitarios. ¿Qué más sigue? ¿Cuántos cálculos? Serían 9 cálculos para aplicar la ley de Coulomb y luego procedemos a sumar. Ese es el proceso siguiendo los 5 pasos para resolver este tipo de problema.